Nos acercamos confiadamente ante tu presencia, Señor, para ponernos en tus manos, Señor, todos y cada uno de los que estamos en esta noche. Para que sea usted, Señor Jesús, que nos bendiga a través de su palabra, ungiendo nuestros oídos, nuestra mente, nuestros corazones, para que juntos podamos recibir tu palabra en esta noche, Señor Jesús. Por favor, te suplicamos, te rogamos, que conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia, nos hables una vez más a través de tu palabra. Muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así, mis amados hermanos, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 12, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tiene? Evangelio de Mateo, capítulo 12. Santo es el nombre del Señor. Cuando lo tengan, digan gloria a Dios. Leamos del versículo 38 en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Hasta ahí. Gloria al Señor Jesús. Ocupe sus lugares, por favor. Aleluya. ¿Qué dice la Escritura ahí, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Miren, veamos esta parte tan importante, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Porque ¿quiénes eran los que se acercaron al Señor, hermanos? Los escribas y los fariseos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eran uno de los personajes muy controversiales en aquellos tiempos. Aquellos que, por cierto, también eran conocedores de la ley. ¿Están oyendo, hermanos? Eran personas que conocían la ley de Moisés. Pero había algo había en ellos que no tenían entendimiento. Conocían las leyes, sí, pero no tenían entendimiento. ¿Están escuchando, hermanos? Miren, les voy a poner un ejemplo sencillo y fácil, como lo sucede hoy en estos tiempos. ¿Están oyendo, hermanos? Es posible que usted sepa 100 versículos, que no llega, ¿verdad? Pero un decir. De los cuales esos 100 no tiene entendimiento usted. Sí se lo sabe de memoria, sí. Pues algo parecido le pasaba con estos hombres de aquellos tiempos. Conocían bien la ley de Moisés, qué decía, para qué era, pero no tenían entendimiento. Entonces ellos se pusieron en una postura contraria a la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están oyendo, hermanos? Ellos siempre iban en contra. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que sabían más. Ellos pensaban que podían más. Y entonces, fijémonos muy bien aquí, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Dice, estos hombres, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué es lo que? Cuando se acercaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que querían ver primero? Querían ver la señal, ¿verdad, hermanos? ¿Y sabe por qué querían ver las señales, hermanos? Porque para comprobar, como para decir: a ver qué tan bueno es este hombre, a ver qué tan cierto es lo que este hombre dice, o a ver qué tanto puede este hombre hacer. ¿Están oyendo, hermanos? Pero estos hombres fariseos, ellos
conocían la ley, pero no tenían entendimiento, ni mucho menos con quién era con el que estaban hablando, hermanos. Y entonces estos hombres llegaron solamente para tentarle, no porque realmente lo querían o lo estaban haciendo de buen corazón. ¿Están oyendo, hermanos? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Miren, ¿cuál fue la respuesta? Oh, le dijo, no se preocupen, ahorita le muestro una señal para que me crean. ¿Qué le dijo el Señor, hermanos? La generación, ¿qué? Mala y adúltera. Fíjense bien, hermanos. No le dijo generación buena. ¿Por qué, hermanos? Que por cierto también intentamos que en muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo les hizo dura referencia en cuanto a los fariseos, hermanos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? En muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo les hizo una fuerte referencia, una fuerte declaración contra estos grupos. Incluso llegó a decirles generación de víboras. ¿Por qué, hermanos? Porque eran una generación mala. No era una generación buena que realmente su intención era agradar a Dios. No era su intención realmente caminar y servir al Señor, sino solamente porque se sentían que ya eran unos buenos conocedores de las leyes de Moisés. Sí conocían, sí sabían, pero no tenían entendimiento, hermanos. Y entonces estos personajes, hermanos, lo que querían, hermanos, era de que encontraron una señal, algo que les indicara algo de quién era nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dijo generación mala y adúltera. ¿Qué significa ser adúltero o adúltera? ¿Ah? Sí, pero en este caso, hermanos, estos personajes estaban cometiendo un adulterio, no exactamente con hombre o con una mujer que estuviese casado, sino en cuanto a lo que conocían, mas no lo estaban haciendo con seriedad, hermanos. Tanto estaban con por decir aquí, hermanos, por decir, estaban con los saduceos, y por un rato se iban con los escribas, y ahí estaban, pero como que no se acomodaban. Fíjense bien, hermanos. ¿Qué sucedía ahí, hermanos? Buscaban señal. ¿O no es cierto, hermanos? Dice la Escritura, generación mala y adúltera que buscaba señal. Fíjense bien, hermanos. Por cierto, hoy en estos tiempos, hermanos, multitudes de creyentes, ¿están oyendo, hermanos? Multitudes de creyentes ya no han procurado andar por fe, sino ahora han aprendido a andar por vista. Creyentes en el Señor, de diferentes, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque han buscado una señal. Han buscado una señal para ver si esto es o no es. Pero entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo le dijo una generación mala y adúltera. ¿Qué es lo que deseaba esta generación? Demanda señal, pero no le será dada, dice. El Señor no le quiso dar ninguna señal ante esta gente, hermanos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ellos no iban con un corazón sincero. Ellos no iban con un corazón que realmente iban para agradar al Señor. No, iban para a ver qué iban a sacar ahí, hermanos. Porque realmente, hermanos, hoy en estos tiempos muchas veces solamente buscan. Fíjense bien, hermanos. Y es que en realidad, hermanos, el que han aprendido a caminar por fe, dice la Escritura que nosotros caminamos por fe y no por vista. ¿No es cierto, hermanos? Sí, hermanos. Nosotros debemos de aprender a caminar por fe y no por vista. Gloria al Señor Jesús. Porque hay quienes, al igual que estos personajes, hermanos,
van buscando señales. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Sí, hermanos. Y muchas veces hay quienes solamente detrás de señales, pero la Escritura dice que no les será dada señales. ¿Saben cuál es la única señal que el Señor hizo referencia? Miren, continuemos leyendo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 39 dice: Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué señal solamente el Señor hizo referencia? La del profeta Jonás. Ahora, aquí viene lo importante, gloria al Señor. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Miren, fijémonos muy bien aquí, hermanos, escuchen bien esta parte. Aleluya. ¿Por qué el Señor hizo referencia en cuanto a Jonás? ¿Por qué, hermanos? No hablemos de su rebeldía, sino hablemos de esos 3 días que estuvo allí. Pero ¿por qué causa estuvo Jonás dentro de aquel gran pez 3 días, hermanos? Pero ¿cuál era el punto? ¿A dónde iba a ir? A Nínive. ¿Y qué había en Nínive, hermanos? ¿Ah? Gloria al Señor Jesús. Habían los ninivitas, había algo desagradable a los ojos del Señor, su pecado, su maldad. Ahora fíjense bien esto, hermanos. Dice la Escritura: esta señal es la única que se les puede dar, le dijo, pero otra señal no se les va a dar, le dijo el Señor. Ustedes buscan señales, pero yo no les voy a dar, le dijo el Señor. Entonces, ¿por qué hizo la referencia en cuanto a esto, mis amados hermanos? Fijémonos muy bien, hermanos. Hoy en estos tiempos, de igual forma, hermanos, hay un pueblo ninivita, no por su naturaleza, no por su geografía, sino por su forma de actuar, por su forma de ser. También hay un pueblo ninivita que no ha querido arrepentirse, que no ha querido escuchar. Pero ¿saben qué, hermanos? Gloria al Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Gloria al Señor. El pueblo de Nínive, ¿qué buscó, hermanos? ¿Buscó señales? No. ¿Cómo era el mensaje que Jonás predicaba ahí, hermanos? Miren, ni siquiera habló de arrepentimiento. Él hablaba un mensaje monótono de juicio, de destrucción, nada más. Fijémonos muy bien, hermanos. Él ni siquiera dijo arrepientan, no, nada de eso, hermanos. Iba cruzando esos. ¿Cuántos días era para cruzar a Nínive, por cierto? ¿Camino de qué? De 3 días. Miren, hermanos. Miren qué bonito esto, hermanos. 3 días estuvo en el vientre de aquel gran pez. Después de salir ahí, otros 3 días de caminar. ¿Están oyendo, hermanos? O sea que no le fue nada fácil. Pero Jonás no iba hablando de arrepentimiento. Pero ¿saben qué, hermanos? Ni tampoco iba mostrando ninguna señal al pueblo de Nínive. Mas sin en cambio, hermanos, el pueblo de Nínive, ¿qué hizo, hermanos? Se arrepintieron. ¿Y qué hicieron, hermanos? Ayunaron. ¿Quiénes? Fíjense bien, aquí hay algo bien importante ahí, hermanos. El pueblo que ni siquiera buscaba señal, pero cuando Jonás pasó por ahí anunciando el mensaje de juicio y de destrucción, se arrepintieron y todos convocaron al ayuno. ¿Están oyendo, hermanos? Ahora póngase a pensar usted un poquito ahí. ¿Ustedes creen que no había algún diabético por ahí?
¿Ustedes creen que no había alguien que padecía gastritis por ahí? ¿Ustedes creen que no tenían alguna otra dificultad los ninivitas, hermanos? Sí había. Pero entonces, ¿por qué es que todos se pusieron parejito en ayunos? A su nombre. Y el pueblo del Señor que hoy en ese tiempo, hermanos, cuánto miedo tiene para ponerse en ayuno. Lástima le da de su propia carne. Sí, hermanos, lástima le da de su propia carne. ¿Entendamos esto, hermanos? Qué triste que el pueblo, mire, el pueblo ninivita ni siquiera requirió de ninguna señal. Simple y sencillamente oyó el mensaje que el profeta Jonás llevó y se arrepintieron. No les dijo, pónganse en ayuno, nada de eso, hermanos. Y el pueblo de Dios que hoy en este tiempo a veces se convoca, oremos, ayunemos. ¿Y qué hace el pueblo del Señor, hermanos? Algunos medio obligados, como queriendo, no queriendo, y otros dicen, ya después lo hago. Sí, dijo el hermano, pero luego otro día lo hago yo solo. Mentira, porque solito no se atreve a hacerlo. A su nombre. ¿Están oyendo, hermanos? Pero el pueblo de Nínive no fue así, hermanos. Gloria al Señor. El pueblo de Nínive se arrepintió, pero por alguien que llevó el mensaje. Gloria al Señor. Y saben qué, hermanos, hoy en estos tiempos, muchas veces, escuchen bien esta parte, hermanos. Hoy en estos tiempos, hermanos, a veces el pueblo del Señor se incomoda cuando vienen exhortaciones fuertes, hermanos. Y alguien dice, ¿qué no habrá otra forma de predicar algo más suave? Solamente de salvación, algo distinto, algo que no nos duela mucho. Pues, hermanos, si usted hubiera vivido en Nínive, hermano, le hubiera tocado eso de lo que le dijo Jonás con usted. Es como si le hubiera dicho Jonás a los ninivitas, de aquí a 40 días estos van a estar muertecitos ahí. Bien muertos van a estar ahí. Dicho de otra forma, hermanos. ¿O no es lo que Jonás iba anunciando, hermanos? Sí, pero no les dijo arrepiéntete, mira, compón, mira, no, nada de eso, hermanos. Pero el pueblo de hoy en estos tiempos, hermanos, de una de otra forma, hermanos, y el pueblo a veces todavía se pone, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Y todavía pide una señal y dice, para ver si esto es de Dios. Señor, ayúdame que si este mensaje es para mí, pues sí es para nosotros. Amén, hermanos. Y todavía hay quien le dice, Señor, dame un sueño por si, para ver si esto es así o no. No, hermano, pues es la palabra del Señor. ¿Está viendo, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Y saben qué, hermanos, a veces ni porque habla la palabra del Señor y de repente se topa con alguien más que también cree en el Señor y le dice lo mismo a usted y dice, santo Dios, ¿será que esto es para mí? Todavía pide otra señal. Gloria al Señor Jesús. ¿No es cierto, hermanos? Pero vemos, el Señor dice, no les será dado más que esta señal, le dijo el Señor. Un pueblo ninivita que estuvo dispuesto a arrepentirse. Un pueblo que, por cierto, hermanos, no solamente los humanos. ¿Qué culpa tenían los animalitos? ¿Qué culpa tenía el gatito que tenían en casa? Mas sin embargo, hasta los gatitos le pusieron en ayuno. ¿Están oyendo, hermanos? Eso quiere decir desde el más chiquito hasta el más grande lo pusieron en ayuno. Y usted que ya tiene bigotes, hasta cana tiene y no quiere ayunar. A su nombre. Sí, hermanos. ¿Están escuchando, hermanos? Esa es la realidad, hermanos. Porque si nos damos cuenta desde el más chiquito, hay quienes dicen, hermano, ¿y a los cuántos años ya puede ayunar? Pues desde el más chiquito. Ahí está la respuesta. Sí, hermanos. Por supuesto que no, uno tiene que enseñarles, pero la familia, pero si no, está la cabeza del hogar, hermanos. ¿Dónde están los varones? Hermanos, no se agachen.
A su nombre. Aleluya. Sí, hermanos. A veces viceversa, las hermanas ayunemos. Los varones. Está bien. Está bien. Gloria a Dios. Pero como que no queriendo, hermanos. A su nombre. Gloria a Dios. Entendamos, hermanos, el pueblo de Nínive, nadie los convocó allí, no, o mejor dicho, Jonás no les convocó a un ayuno, hermanos. Jonás no los llamó a un arrepentimiento. Pero el pueblo reconoció y dijeron, pues ¿qué hemos hecho? ¿Por qué en 40 días ya no vamos a vivir? ¿Qué hicimos? Y comenzaron a reflexionar y dijeron, pues en esto estamos mal. En esto hicimos mal. ¿Y qué hicieron? De aquí vamos a interesarnos, dijeron. ¿Están oyendo, hermanos? Pues lo mismo también en estos tiempos, hermanos. Cada uno sabe su propia condición. ¿No es cierto, hermanos? Cada uno sabe cómo vive, cómo anda, qué hace, qué piensa. ¿No es cierto, hermanos? Gloria al Señor. Es la realidad, hermanos. Cada uno. Pero muchas veces, hermanos, gloria al Señor, todavía esperamos. No, es la palabra el que nos habla. Gloria al Señor. Para que tengamos entendimiento en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Porque realmente cada uno sabe cómo vive delante del Señor, cómo anda, hermanos. Incluso, hermanos, aquí se ven muy bonitos, gloria al Señor, pero allá afuera no sabemos, hermanos. ¿No es cierto, hermanos? ¿Sí? Allá afuera yo no puedo ni alcanzar a mirar todos, ni usted a mí tampoco. ¿No es cierto? También incluso en los hijos, en la familia, dice, no, pues mi papá no está aquí, pues cada joven, cada niño, cada quien sabe qué es lo que hace. Se ha procedido mal, es tiempo de convertirse. Alguien dice, pero nadie me ha dicho, y los ninivitas, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo que se arrepintieran? Le dijeron, de aquí a 40 días se mueren ustedes, le dijeron. Imagínense, hermanos. Y muchas veces Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos habla de una y de otra forma, y estamos como que sin nada, hermanos. ¿No es cierto, hermanos? Gloria al Señor. Estamos esperando que caiga fuego del cielo, porque esta es la señal del Señor. La palabra del Señor nos habla, gloria al Señor. La palabra del Señor nos habla. En la pareja de igual forma, hermanos. ¿Están oyendo, hermanos? En la pareja, de igual forma. El hombre no está ahí con su mujer, ni el hombre, ni la mujer quizá. ¿Están oyendo, hermanos? Pero cada quien sabe cómo está delante del Señor. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Como que algunos están medio callados. ¿Por qué, hermanos? A su nombre. Es la realidad, hermanos. Cada quien. Pero entonces, si Dios nos habla, es mejor de que nosotros procedamos al arrepentimiento, como lo hizo el pueblo de ninivitas, hermanos. Ellos se arrepintieron. Por eso el Señor les dijo, la señal solamente es la del profeta Jonás, porque estuvo 3 días en el vientre del pez. Pero saliendo de esos 3 días, fue y llevó el mensaje a Nínive por otros 3 días más. Para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo se convirtiera. Pero no fue el mensaje que llevó. Pero tú y yo, como pueblo de Dios, tenemos que reconocer, tenemos que entender cómo estamos caminando delante del Señor. Sí, hermanos, a veces hasta esperamos que un ángel llegue y te diga, hey, cabezón, estás mal. Y si nosotros sabemos cómo estamos. ¿O no es cierto, hermanos? Cada uno sabe cómo está. Si está bien delante del Señor, gloria a Dios. Pero si está caminando mal, cada quien sabe cómo está. Pero hay quien le dice, ¿será que estoy mal? A su nombre. ¿Será que estoy haciendo bien? Gloria al Señor. Si sabe que ha procedido mal, pues mejor póngase a cuenta con el Señor Jesús. ¿Acaso ustedes creen que los fariseos y estos hombres, hermanos, que salieron a preguntarle, ustedes creen que no sabían lo que estaban haciendo? Sí sabían, hermanos. Sabían que actúan
de dos formas. ¿Están oyendo? Delante de los demás actuaban como que si fueran muy derechitos, pero ya cuando nadie los miraba, eran distintos, hermanos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Lo mismo pasa hoy en estos tiempos. Ya los fariseos, ya los saduceos ya no están, pero sí hay una representación de dichos personajes aún dentro de la iglesia de hoy en estos tiempos. Amén, hermanos. El Señor nos ayude, gloria al Señor, para que no andemos buscando señales, por cuando la señal se nos ha dado ya, gloria al Señor. La palabra nos habla de una y de otra forma, gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Y además, si alguien quiere más señal, ¿qué más señal queremos? Ya Mateo 24 ya nos declara, hermanos, las señales que anteceden de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no es cierto, hermanos? Cada una de las profecías ya se están cumpliendo, vamos llegando cada vez más al fin, hermanos, y todavía nosotros decimos, pero ¿qué más señal hay para que yo me arrepienta? A su nombre, para que yo busque del Señor. El Señor es claro, nos habla por su palabra. Gloria al Señor. Hasta eso el Señor nos ha tenido misericordia, porque cuando se les preguntó, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor todavía les dijo. ¿No es cierto, hermanos? Y todavía, hermanos, aún así, hermanos, y sabiendo cómo estamos delante del Señor, y todavía nos atrevemos a preguntarle que todavía nos muestre otro señal. Que el Señor nos ayude, hermanos, gloria al Señor, porque el pueblo entendido camina, gloria al Señor, porque sabe que la venida del Señor está cerca. Es la realidad, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Pero lamentablemente, como dice en el libro de Pedro, hermanos, para muchos ya se les hizo eterno el tiempo que el Señor no regresa. Pero ¿saben qué, hermanos? Es que para nosotros los humanos llevamos ya 2022 años en el calendario. Hermanos, en nuestro calendario más bien, porque no en el calendario hebreo. Pero entonces, hermanos, para nosotros posible ya llevamos 2022 años, pero delante de Dios como que si fueran apenas 2 días. Y usted dice, pero el Señor dijo que va a venir pronto. Pues sí, apenas llevamos 2 días. Y usted todavía dice que es mucho tiempo. ¿Están viendo, hermanos? Por eso es que muchos se confían, por eso es que muchos se descuidan, por eso es que muchos se alejan del Señor, porque dicen, es que el Señor dice que viene y no viene. Porque nuestro tiempo no es como el tiempo de Dios. Tu tiempo y mi tiempo es muy distinto, pero el tiempo de Dios, recordemos cómo trabaja Dios. 1000 años es como si fuera un día, y viceversa. Intentamos eso, hermanos, para que no estemos desprevenidos, para que no estemos todo ahí descuidados, hermanos, como lo estaban aquellas 5 vírgenes necias. ¿No es cierto, hermanos? Sí, aquellas estaban todas desprevenidas, aparentemente estaban preparadas. ¿Qué es lo que tenían las 10 en sus manos? No, todas tenían su lámpara así, pero no todas tenían su aceitito ahí. En eso marca la diferencia, porque de que se mira, parece que todos se van para el cielo aquí sentaditos. ¿Están viendo, hermanos? Pero yo no sé quién tiene su aceitito allí y quién no las tiene. Pero Dios sí lo sabe, hermanos. ¿Están oyendo, hermanos? Sí, hermanos, gloria al Señor. En eso marca la diferencia, porque en eso marcó la diferencia en aquellos 5 vírgenes necias y en aquellos 5 prudentes. Las prudentes tenían su lamparita, tenían sus aceititos llenos, pero las necias solamente la lámpara vacía, hermanos. ¿Con qué iban a alumbrarse? Cuando menos esperaban llegó el esposo. Así muchos hoy tienen su lamparita bien vacía, hermanos. Aleluya. Una lámpara vacía.
Nomás de adorno está esta lamparita. Aleluya. A su nombre. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gloria al Señor. Porque dice la Escritura, la señal no será dada, sino del profeta Jonás. La señal. Y si aquellos ninivitas se arrepintieron sin que hubiera mensaje de arrepentimiento, sin que hubiera un mensaje de que le diga, estás mal, arrepiéntete, no, solamente mensaje de juicio y de destrucción. Mas sin en cambio, este pueblo reconoció y volvió, gloria al Señor. Pero el pueblo de hoy, hermanos, que tiene todo tipo de mensaje y sigue caminando en su necedad. ¿O no es cierto, hermanos? Que si se les habla tan suave, dicen, no, pues es que no. Pero que si se les habla duro, dicen, es que puro regañar, es que puro gritar. Pues no se le entiende al pueblo, A su nombre. A su nombre. Pero intentamos, gloria al Señor, que Dios nos está hablando a través de su palabra. Sí, hermanos, para que nosotros nos levantemos y busquemos al Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Porque esa señal le fue dada. Gloria al Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 días. ¿En dónde, hermanos? En el sepulcro. Pero al tercer día resucitó. ¿No es cierto, hermanos? Fue ascendido al cielo. Pero ahora estamos que Él regrese por su pueblo. Eso es lo que estamos nosotros esperando. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Él regresará. Él regresará, hermanos. Gloria al Señor. Y cuando Él regrese, hermanos, a muchos se van a llevar una gran sorpresa. Porque nunca quisieron prepararse, nunca quisieron creer, nunca procedieron al arrepentimiento. Siempre evadiendo, siempre evadiendo. Y no son aquellos que nunca escucharon, son aquellos que estuvieron dentro del templo. Pero muchas veces no lo recibe, sino es para el que está enfrente, es para el que está al lado. No, es el que está atrás, es el que está al lado. Y a veces no hay quien lo quiera recibir, hermanos. Que el Señor nos ayude. Porque no se les será dada otra señal. Gloria a Dios. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Él puede llegar y hablar audiblemente porque Dios tiene todo el poder para hacerlo. ¿Sí, hermanos? Y de hecho hay quienes tienen ese privilegio de oír audiblemente la voz de Dios. Es una bendición. Pero no por eso es que a todos se les... No, hermanos. La voz de Dios nos habla día a día a través de su palabra. Nos habla, hermanos. Gloria al Señor. Pero muchas veces hay quienes no se conforman con la palabra del Señor porque a fuerza quieren otro tipo de señal más. Para Dios no es imposible. Él lo puede hacer. Pero si ya nos habla a través de su palabra, ¿qué más necesitamos? Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Porque el Señor respondió, dijo, la generación mala y adúltera es la que demanda señales, dijo. ¿No es cierto, hermanos? Pero el que camina por fe y no por vista, cree, se esfuerza, persevera, ama al Señor. Si sabe que falló, reconoce, se levanta y sigue para adelante. Gloria al Señor Jesús. ¿Sí, hermanos? Pero hay quienes, hermanos, de que hasta ahí se quedan estancados. No. Nosotros tenemos que levantar y seguir caminando. Amén, hermanos. Todavía no hemos llegado a la meta. Nos falta todavía. Tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir luchando. Si por alguna razón usted, su ritmo de caminar le ha bajado por alguna situación, es tiempo. Todavía estamos a tiempo. Es tiempo de levantar y seguir caminando. Gloria al Señor. Amén, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Porque la palabra del Señor nos habla. Nos sigue hablando. Y es que Dios nos sigue teniendo misericordia, mis amados hermanos. Sí, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Acuérdense, hermanos, si Dios obró por este pueblo que estaba llena de maldad, de pecado,
Y aún así se arrepintieron todos, hermanos, desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Cuánto más el pueblo que cree y que ama al Señor, si se pone más en las manos del Señor, busca más el rostro del Señor? ¿Acaso creen que el Señor no nos va a tener misericordia? Sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Ábrele tu corazón al Señor, busquemos más del Señor. Y si le hemos fallado al Señor, estamos a tiempo todavía. Amén, mis amados hermanos, para que el Señor nos tenga misericordia y no estemos buscando cualquier otro tipo de señal, sino la señal nos habla por su palabra. Gloria al Señor. Independientemente de las señales proféticas, que eso lo estamos viendo alrededor de nuestros ojos. Sí, hermanos, las señales proféticas ahí están. Amén, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Y ya no queda mucho tiempo. Pero si el pueblo está ahí todavía, hermanos, gloria al Señor. Saben que, por cierto, hermanos, ya en otra ocasión vamos a mirar por qué el Señor le dijo a través de este profeta 40 días. ¿Cuánto iba a cruzar el pueblo de Israel a la tierra prometida, por cierto? 40 días. ¿Y llegó en 40 qué? ¿Se dan? 40. Es un número profético ahí, hermanos. No vamos a hablar de ese número ahora, pero en otra ocasión lo vamos a estar mirando. Gloria al Señor. Porque es que Jonás iba anunciando: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Un número profético. No crean que Dios nomás lo dijo al tanteo, no. Es un número profético, hermanos. Así que también, hermanos, ese día de juicio también viene. Gloria al Señor. Sí, hermanos, el día de juicio viene, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Lo crea o no lo crea, pero ese día viene. Sí, hermanos. ¿Juicio para qué? Para los que no creyeron, para los que nunca quisieron perseverar, para los que no se arrepintieron. Pero es un día de gozo, es un día de alegría, y eso lo encontramos en Malaquías. Dice la Escritura que nacerá el sol de justicia. ¿Lo creo o no lo creo, hermanos? Así dice la Escritura. Pero día terrible para aquellos que no creyeron, para aquellos que no quisieron caminar, hermanos. Miren, vamos ahí para que usted no esté mirando. Gloria al Señor. Malaquías capítulo 4. Gloria al Señor. Un día de juicio. Gloria al Señor Jesús. ¿Ya tienen? Malaquías capítulo 4. Dice el versículo 1: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen ¿qué? Maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Miren, es un día muy glorioso, es un día muy bonito para los que vivieron y caminaron en el Señor Jesucristo. ¿O no es cierto, hermanos? Aquí se cumple lo que dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo es una ganancia si muere. Gloria al Señor. Pero qué triste para los que no están en el Señor, porque será un día de juicio, será un día de terror, hermanos. Sí, hermanos. Por eso el Señor todavía sigue teniendo misericordia de nosotros. Nos sigue hablando, así como también tuvo misericordia del pueblo ninivita, aunque solamente era un mensaje de juicio, pero el pueblo de Nínive se arrepintió. ¿Cuánto más el pueblo del Señor hoy en estos tiempos? El Señor nos ayude. Amén, mis amados hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, este es el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Es algo maravilloso cuando tú y yo entendemos que es lo que nos dice la palabra. Gloria a nuestro Señor. Amén, mis amados hermanos. Así que estemos alegres, estemos contentos. Gloria al Señor. Hasta aquí llegamos con el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Gloria a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y así, hermanos, les invito, ¿verdad?, que por favor pongan sobre sus pies en esta noche. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Gloria a Dios, Jesucristo, aleluya. para que podamos ser despedidos de este lugar. Gloria al Señor. Y sobre todo, ¿verdad?, por la palabra que hemos escuchado. Gloria al Señor. Que Dios es tan bueno, hermanos. Gloria al Señor. Con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así que, Gloria a Dios, vamos a aleluya. darle gracias a nuestro Señor Jesús en esta noche. Gloria al Señor.